un año ha realizado este evento, que me parece muy valioso porque la labor de un periodista como Manuel Buendía, un gran reportero, no debe quedar en el olvido, pero me parece que este homenaje que año con año se hace a Manuel Buendía, lamentablemente hoy se tendría que hacer todos los días, porque en este país hay más de 90 periodistas asesinados hasta abril de este año. Hay 20 periodistas que están desaparecidos en este país. Hay 14 periodistas que están en el exilio, la mayoría de ellos en Estados Unidos. Hay 15 periodistas que están refugiados en esta ciudad, en el Distrito Federal, desde el año pasado, y de los que dejaron de ser noticia desde hace rato. Entonces creo que este homenaje no solo hay que rendirlo a Manuel Buendía, sino a todos estos periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su labor, a esos 20 periodistas que están desaparecidos y que sus familiares siguen esperando su regreso, siguen esperando que las autoridades investiguen, que las autoridades los puedan localizar. Esos 14 periodistas que se encuentran en el exilio, de los cuales no se habla más que cuando son aceptados o se les otorga el asilo por parte de los países, la mayoría de ellos les decían Estados Unidos, pero también están en Canadá, en Francia y en España. Entonces son realmente situaciones graves, y precisamente por eso me permito ahora compartir con ustedes el caso de una periodista, entre algunos de los casos que Reporteros Sin Fronteras no solo ha documentado, sino ha apoyado de manera directa, que es el caso de la periodista Verónica Herminia Basurto, reportera, que salió el 1 de marzo de este año, luego de haber recibido amenazas de muerte, amados que denunció ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, por lo que al momento de su autoexilio contaba con medidas cautelares del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Medidas que, tengo que decir con suma preocupación, no fueron suficientes para que la periodista se sintiera lo suficientemente segura para quedarse en este país. Aquí lo que hay que llamar la atención es que es una reportera de la Ciudad de México que por primera vez se ve obligada a autoexiliarse. Con este nuevo exilio suman 14 casos de periodistas que se ven obligados a salir de México por razones de seguridad. El de Verónica Basurto es el primer caso que sucede en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los anteriores casos, los 13, ocurrieron en el sexenio del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. La mayoría de estos periodistas solicitaron refugio en Estados Unidos. Verónica Basurto asegura desde el exilio en España haber renunciado a su trabajo de investigación y declaró: mi investigación fue cerrada y no la retomaré nunca más por falta de seguridad del Estado mexicano que garantice mi libertad de expresión y la seguridad de mi familia. El trabajo periodístico de Verónica inició 6 meses atrás con un documental sobre casos indebido proceso jurídico, información delicada que obtuvo con los entrevistados que estaban relacionados con actos ilícitos de exfuncionarios públicos de alto nivel de la administración del gobierno de Felipe Calderón. El documental fue realizado junto con su colega francesa Laurence Ladaville de TV24 de Francia. Ambas periodistas tuvieron que salir del país. Este autoexilio le fue informado al Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación, quien hasta hace 2 semanas informó que las periodistas estaban aceptadas por este mecanismo, aún sabiendo que las periodistas están fuera del país. La realización del documental, refiere Verónica Basurto, tuvo su motivación en el caso de la francesa Florence Cassés, a quien visité por 4 años en la cárcel. El análisis de expedientes e irregularidades en los procesos. En ningún momento tuvieron la intención de decir si las personas encarceladas eran culpables o inocentes,
como tampoco lo hice con el caso de Florence Cassés, y precisa: durante la investigación de la ciudadana francesa, mi teléfono personal fue intervenido en varias ocasiones. A mediados de enero, la periodista realizaba las últimas entrevistas con sus fuentes cuando a su teléfono celular llegaron al menos 6 mensajes amenazadores donde le decían que dejara defender a los secuestradores, los vamos a matar. Y en otro mensaje se leía: ya lo pensaste bien, reportera, van a encontrar reportera y activistas muertos. Eso sí es noticia, ja, ja, ja. La muerte los espera, serán noticias. Desde entonces la periodista no volvió a encontrar la calma, el temor se apoderó de ella y pasó un mes cambiando constantemente de domicilio, por lo menos en 10 ocasiones en la Ciudad de México, sin encontrarse con sus familiares, ni poder trabajar, con un alto impacto emocional que le provocó insomnio por varios días. Los actos de hostigamiento se extendieron más allá de las amenazas y los días 17, 16 y 18 y 22 de febrero fueron seguidas en las calles de esta ciudad y su domicilio fue vigilado de forma constante, lo que también fue denunciado ante la Fiscalía. El mecanismo para la protección de la Secretaría de Gobernación tuvo conocimiento de estos hechos desde el 31 de enero, es decir, el día siguiente en que ocurrieron las amenazas, aunque únicamente le otorgó un botón de pánico como medida de seguridad, y se les informó que hasta mediados de marzo su caso sería tratado para evaluar su situación de riesgo. Después de estos incidentes, y al no encontrar ninguna garantía de seguridad y noches de insomnio e incertidumbre, la periodista Verónica Basurto tomó la decisión de salir del país. Una decisión extrema, una decisión que ha llevado a muchos otros periodistas a autoexiliarse. Verónica es una reportera, es una joven reportera originaria del Distrito Federal, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, colaboró en el Grupo Monitor de 1995 a 2008, colaboró en Canal 22 y recién después salió de la Ciudad de México. Fue publicado uno de sus reportajes en la revista Playboy sobre la vida en prisión de una mujer bonita, la historia de Florence Cassés en la cárcel. A este hecho del exilio de Verónica Basurto no es el único caso que hemos seguido de cerca. En los primeros días del mes de abril, el reportero de la revista Proceso, Jorge Carrasco, recibió varias amenazas. Entre una de estas le dijeron, entre el 15 y 16 de abril, le decían: por ahora vamos a parar, a esperar hasta después de las elecciones retomamos el asunto. Así lo relató el periodista a Radio Francia Internacional en una entrevista transmitida el 24 de mayo. El temor de Carrasco ante la fecha fatal le causa inquietud, porque sabe perfectamente que la amenaza en su contra sigue activa en el estado de Veracruz. En esta entrevista, Jorge Carrasco señala a Radio Francia Internacional: no estoy seguro de querer salir del país, pero sí creo que la proyección internacional de este caso es también una forma de autoprotegerse. También sabe perfectamente Jorge que las autoridades mexicanas deben asumir su tarea de dar protección y de investigar los hechos ocurridos en su contra. Dice Jorge: sabemos de forma extraoficial que el gobierno de Enrique Peña Nieto está preocupado por esto, pero de forma oficial no hay ninguna declaración en este sentido. Ustedes recordarán que el 15 de abril la revista Proceso denunció una reunión entre funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte en el estado de Veracruz, en el que se habían reunido precisamente para detener al reportero de la revista Proceso, y si se resistía a esta detención, que lo mataran. Esa era la orden. Y hay que decir que la seguridad del periodista Jorge Carrasco es un caso que sigue, es un caso
caso que está en manos del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. Quizás lo mejor que podría ocurrir en el caso de Jorge Carrasco es que las autoridades federales y las autoridades del Distrito Federal investiguen quiénes, de dónde y por qué se dieron estas amenazas en contra de Jorge Carrasco. Lo que sí quiero dejar claro es que no queremos seguir presenciando el exilio silencioso de periodistas que tienen que irse del país porque no sienten la seguridad, porque no tienen garantías para seguir ejerciendo su trabajo. Las autoridades, tanto federales como locales, deben asumir su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de los periodistas. Un último caso que me parece grave porque es un patrón que se ha venido registrando en los últimos años es la desaparición de periodistas. En este sexenio hay 2 periodistas que están desaparecidos, que solo han sido noticia en una pequeña columna en los diarios llamados nacionales, pero que fuera de eso no se vuelve a hablar de ellos. Sergio Landa Rosado, reportero de la fuente policíaca del diario Cartel en el norte de Veracruz, cabecera municipal de esta población que se localiza al norte del estado, se encuentra desaparecido desde el 22 de enero de 2013. El reportero fue desaparecido cuando salía de su domicilio hacia el diario al cual nunca llegó. Este hecho de la desaparición ocurrió después de que el 10 de diciembre de 2012 fue secuestrado por un grupo armado junto con otras 2 personas en el momento en que llegaba a sus oficinas para llevárselo con rumbo desconocido. Horas después de los hechos, elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal implementaron un operativo en la zona y lograron liberarlo a él y a 3 personas más. El secuestro del periodista Sergio Landa tuvo su origen en la publicación de una nota sobre la situación de la inseguridad en esa zona. Confiaron fuentes a Reporteros Sin Fronteras y desde entonces los reporteros de la fuente policíaca de esta zona ya no están cubriendo más información de este tipo sobre asuntos de inseguridad. Después de este hecho, Sergio se fue unos días del municipio de Acayucan y el 31 de diciembre regresó con su familia. Continuó su trabajo en el diario hasta que el 22 de enero fue desaparecido y hasta la fecha se desconoce su paradero. Hay otro periodista que fue desaparecido en Coahuila, Gerardo Padilla Blanquet, que es presentador de noticias en un canal por internet en Vivo Radio TV y director de Radio Grande, un grupo de emisoras en el estado de Coahuila. Hasta la fecha de ambos periodistas se desconoce su paradero. Pienso y creo que no podemos guardar silencio, que no podemos ser indiferentes a estos exilios cada vez más frecuentes, que no podemos acostumbrarnos a la desaparición de 20 periodistas en este país, pero sobre todo que no podemos acostumbrarnos a que no haya justicia. Muchas gracias.